Bien, nuevamente buenas noches. Ya le estoy compartiendo lo que es mi escritorio. Por favor, me confirma cuando ya lo tenga Listo, visible. sí, listo. Perfecto. Bien, voy a abrir lo que es el contenido, el resumen del contenido 1.4. Vamos a revisar algunos elementos que no incorporé en las diapositivas por la tutoría 2. Es bastante importante para la revisión bibliográfica. Entonces, vamos a revisarlos y, como les mencionaba, posterior a eso, vamos a solventar cualquier duda que tenga. Bien, quizás nos vamos a ubicar desde acá. No sé si me puede ayudar con la lectura para hacerlo un poco más interactivo. No sé si lo logra visualizar bien. Bien, se lo voy a ir leyendo entonces. Bien, acá el material nos plantea que es importante la revisión de la bibliografía existente sobre cualquiera de las investigaciones que se vaya a desarrollar, porque es importante. Es importante porque a partir de esos análisis, de esas investigaciones previas, nosotros podemos aprender a realizar análisis similares o identificar fallas que se han cometido en esas investigaciones previas. Y eso nos sirve para nosotros no cometer esos mismos errores o solventar esas dificultades en nuestra propia investigación en un futuro, ¿no? También acá nos dice que empezaremos analizando el nombre que se le asignó al trabajo, es decir, el tema en sí que se asigna al trabajo. Estamos hablando de bibliografía existente sobre su tema en particular. Lo primero que hay que notar es cómo se relacionan las variables dentro de ese tema. También hay que notar qué enfoque es el que se le da a ese tema, porque suponiendo que su investigación sea cuantitativa, si yo leo una investigación cualitativa, no le están dando el mismo enfoque o no le están dando un enfoque similar al de interés, ¿no? Al que usted tiene sobre su investigación. Entonces, cuando usted desarrolla esa revisión bibliográfica o esa consulta bibliográfica, es importante primero verificar el tema y ver cómo se están relacionando o cómo se tratan de relacionar las variables en la problemática. Luego de hacer esto, bueno, ¿por qué es importante revisar el nombre? Nos dice acá que nos da una buena idea en general de lo que esperamos encontrar en dicho informe. Es decir, leyendo el tema de esta bibliografía encontrada, nos da una idea de qué contiene ese informe. Es decir, nos puede dar un parámetro para seguir leyendo ese estudio o para dejar de leerlo y buscar otro que esté más acorde o que aborde la problemática de un punto de vista que sea interesante o que me proporcione algo a mí como investigador, ¿no? Para desarrollar esa problemática. También el tipo de investigación, que es lo que hablábamos, ¿no? Que puede ser de tipo correlacional, puede ser exploratoria. Bueno, ahí revisamos los tipos de investigación. Entonces, eso nos da una idea de cómo es abordada la problemática. También podemos echar un vistazo de inicio a los contenidos y cómo se han abordado esos contenidos. También nos dice que de igual manera observar o revisar los objetivos propuestos nos da una idea clara de qué es lo que está desarrollado en esa investigación. También podemos verificar lo que es la metodología que ha abordado. Cuando hablamos de metodologías, es la serie de pasos lógicos que validan la investigación. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el tipo de investigación, cómo se ha seleccionado la muestra, qué tipo de muestreo se ha utilizado, si es probabilístico, si no es probabilístico. Cuando hablamos de tipo de estudio, puede ser cuantitativo, cualitativo, puede ser un enfoque mixto. También podemos hablar ya dentro de la investigación, si tiene hipótesis, si no tiene hipótesis, en el caso de que tenga hipótesis, de qué forma en ese trabajo o en esa referencia se han verificado o probado esas hipótesis, qué técnicas de recolección de datos se han utilizado. También podemos verificar qué herramientas estadísticas o qué programas se han utilizado para analizar los datos, cómo se han analizado estos.
dependiendo del enfoque. No puede ser que si es cuantitativo se haga a través de tablas, utilizando algún programa estadístico, o utilizando Excel, utilizando cualquier otra herramienta que facilite directamente el análisis estadístico de los datos, ¿no? Entonces, todos estos elementos los vamos a poder encontrar en esos trabajos, pero preguntémonos, ¿valdrá la pena revisar todo el contenido para saber si me sirve o no esa referencia bibliográfica en mi investigación? Pues lo ideal sería revisarlo, no todo, pero perderíamos muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo les decía, si buscamos en internet sobre un tema en particular, vamos a encontrar miles o millones de resultados. Entonces, ¿cómo saber si dentro de todos esos resultados a mí me sirven o no para mi investigación? Entonces, hay algunos elementos que pueden ser de interés de revisar. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Acá nos plantea que antes de analizar cualquier trabajo de investigación se debe leer la teoría relacionada a cómo leer un trabajo de investigación o un trabajo investigativo. Los pasos más relevantes a seguir en esa vía son los siguientes. Y acá encontramos lo que tendríamos o que podemos revisar directamente dentro de estos trabajos. Por ejemplo, si revisamos lo que es el resumen o el abstracto, que viene siendo lo mismo, aquí al leer el resumen de un artículo de investigación es un paso fundamental cuando estamos explorando un tema y decidiendo qué textos valdrán la pena leer o no para nuestro propósito. Es decir, con leer el resumen vamos a saber qué metodologías utilizaron, qué técnicas de recolección utilizaron, qué enfoque se le está dando. Entonces, no es necesario leer todo el trabajo, sino que podemos ir y leer de una sola vez lo que es el resumen, ¿no? Para tener una idea en general de cómo se ha planteado. Aquí nos dice cómo se ha hecho el planteamiento del problema, los objetivos, las metodologías, resultados y los principales hallazgos. Recordemos que en el resumen no está, digamos, detallada toda esa información de forma clara. Por ejemplo, en cuanto a resultados, muchas veces en los trabajos, en los resúmenes que encontramos, nos vamos a dar cuenta que utilizan los resultados, digamos, más llamativos o más evidentes, ¿no? O lo que es interesante dentro de ese tema en investigación. Entonces es importante porque si digamos que mi tema es correlacional y yo, por poner un ejemplo, estoy terminando la relación entre horas de estudio con el rendimiento académico, creo que es un ejemplo que lo he utilizado bastante, y leo un estudio que pone a prueba rendimiento académico con las horas de estudio y el estudio entre sus hallazgos encontró que no están relacionados, entonces no valdría la pena desarrollar mi investigación, ¿no? Porque ese estudio lo estaría refutando, ¿no? Pero si por el contrario ponen a prueba digamos, sus hipótesis y entre los hallazgos se da que sí están relacionados, entonces yo sí puedo utilizar esa investigación para respaldar la importancia de que yo desarrolle la mía, ¿no? Entonces, es bastante importante cuando se desarrolla la revisión bibliográfica leer ese pequeño apartado, ¿no? Luego, otro apartado que podemos leer son las palabras clave o descriptores. Creo que de esto ya medio se los había comentado en una de las tutorías anteriores, ¿no? El hecho de verificar que las variables o las palabras clave de mi investigación sean abordadas de la misma forma en esa investigación. Por ejemplo, acá nos dice que las palabras clave pueden darnos luces acerca de cuáles son los temas centrales a tratar en el artículo. Por ejemplo, cuando veíamos lo del, creo que los objetivos fue que planteé lo del ejemplo que aparecía en el libro del noviazgo, ahí planteaba algunos factores que inciden directamente en reforzar positivamente lo que es el noviazgo. Entonces, al ver en palabras claves o descriptores esos elementos, nosotros ya sabemos qué perspectiva teórica tiene esa investigación, que básicamente directamente podemos decir que es probar si esa teoría se cumple o no se cumple en los jóvenes catalanes. Entonces, si se fijan, es bastante importante verificar que las palabras clave coincidan con las palabras clave de nuestra investigación y aparte de ese, la misma, ¿no?
o que se aborde teóricamente nuestra problemática desde un punto de vista que nos favorezca, ¿no? O que nos sirva a nosotros para reforzar o para teorizar lo que es nuestro problema, ¿no? O para contextualizarlo. Nos dice acá que entre otros aspectos relevantes del estudio, bueno, estaría revisar eso, ¿no? La perspectiva teórica. Ellas permiten situar artículos de investigación en un espacio teórico y disciplinar determinado. En complemento con el abstracto, es decir, con el resumen, estas palabras permiten identificar los puntos centrales del artículo de investigación, es decir, bajo qué palabras clave está girando toda la investigación o todo el artículo investigativo. Entonces, directamente es otro factor que se puede decidir verificar o leer dentro de cualquiera de los artículos investigativos que cada uno haya utilizado o que haya seleccionado para su investigación, ¿no? Esto va a ser bastante importante ya cuando se comiencen a elaborar lo que es el marco teórico, ¿no? O el marco de referencia, que es el siguiente avance. Luego, también podemos revisar lo que es la introducción. Nos dice que la introducción es uno de los aspectos que deberían ser revisados si es que se desea leer, eh, si es que al leer el resumen determinamos que el artículo no nos interesa, o perdón, que nos interesa, es decir, que encontramos que sí hay alguna relación. Entonces deberíamos de leer lo que es la introducción también de ese artículo. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver todo lo que se ha dicho sobre el tema planteado, podemos ver cuáles son los objetivos, qué metodologías se utilizaron, de qué forma se seleccionó la muestra, porque en algunas ocasiones en la introducción se explica todo esto, no, no necesariamente, pero sí es una pequeña descripción de todo lo que contiene el informe, ¿no? Entonces ahí podemos plantear o verificar que la información esté siendo utilizada en la forma en que a nosotros nos interesa, ¿no? Es decir, que efectivamente la relación de las variables o el enfoque utilizado sea más o menos el mismo que el que nosotros le pretendemos dar directamente a nuestra investigación. También es importante, si ya se verificó eso, hacerlo con lo que es materiales y métodos, conocer los materiales y metodologías utilizadas en la investigación. No suele ser lo más importante de leer en una primera instancia, es decir, cuando usted elige una fuente de referencia o una bibliografía que tenga relación con su investigación, no nos vamos directamente a las metodologías, sino que comenzamos a revisar otros elementos. A veces nos vamos de una sola vez a lo que es resultado o a lo que es el marco de referencia para poder teorizar o contextualizar la problemática. Pero ¿para qué es importante o por qué resultaría importante leer lo que son los materiales y la metodología? En este caso nos permite verificar o identificar cómo es que se han recolectado los datos, cómo se analizaron estos, qué tipo de muestreo se utiliza, por qué se utiliza ese muestreo, qué características tenía la población, por qué esa es la mejor forma de seleccionar la muestra, etcétera. Es decir, hay algunos elementos que nos permiten tener una idea más cercana a la problemática que estamos abordando. Por ejemplo, creo que yo lo hablaba con un grupo de estudiantes de la metodología de investigación 1, ¿no? Que yo les decía, es, por ejemplo, suponiendo que queremos investigar lo que es el embarazo en adolescentes, sería un tema cualitativo. Entonces, si yo voy y digo, vamos a utilizar un muestreo probabilístico, por decir algo, y me voy y me pongo en un parque y a todas las jóvenes o adolescentes de 14 a 18 años comienzo a encuestarla o a entrevistarla, eh, no es una forma correcta de seleccionar la muestra. ¿Por qué no lo es? Porque probablemente las características que yo busco, es decir, que sea adolescente, que esté embarazada, no las cumplan. Puede ser que las jóvenes que pasen o las adolescentes que pasen en ese momento no estén embarazadas y entonces la información que me proporcionen en la entrevista no sea
de interés o no sea relevante, porque sería información de opinión y más no de del fenómeno o el hecho que nos interesa investigar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ejemplo que estoy planteando no sería un muestreo acertado, dado el tipo de investigación que yo estoy realizando. Entonces, por eso es importante verificar los materiales y métodos de otras investigaciones que tengan el enfoque similar a mi investigación, porque me da una idea a mí como investigador de cómo medir, qué metodologías utilizar, qué técnicas utilizar para hacer la recolección de los datos. Y aparte de eso, me ayuda para poder directamente analizar esto, ¿no? Entonces, si de momento el, el avance que llevamos en los trabajos no se han puesto a pensar, bueno, o no se ha planificado cómo se va a medir esas variables o cómo se va a analizar esos datos, es bueno que comencemos en la bibliografía que se ha consultado a revisar qué materiales y qué métodos se utilizaron para ir teniendo una idea un poco más clara, ¿no? De qué forma se está realizando o de qué forma se realizó, mejor dicho. También es importante leer lo que es los resultados. Revisar los resultados de una investigación en una primera instancia no es lo más común, es decir, no es que directamente al leer el primer artículo nos vamos a ver los resultados, a no ser que estemos buscando un dato específico obtenido en la metodología de estudio. A veces yo les hago observaciones en los avances y les digo, cuando son investigaciones cuantitativas, que es importante en la justificación, en el planteamiento del problema, respaldar lo que es la importancia de que se desarrolle la investigación a través de un dato. Por ejemplo, quizás un ejemplo bastante recurrente que yo suelo utilizar, y es porque lo he visto en varias investigaciones que abordan, por ejemplo, la problemática del rendimiento académico en asignaturas numéricas, eh, dicho digamos, de forma más específica en matemática. Mucha gente se va a estudiar lo que es el rendimiento en la PAES con el gusto por la matemática, ¿no? O por qué es tan bajo el rendimiento en la PAES en el área de matemática con relación a las otras asignaturas, por ejemplo, sociales, lenguaje y ciencia, ¿no? Entonces, en ese caso, a veces yo he leído planteamientos de problemas que utilizan, por ejemplo, en los últimos años, 2016, la media en matemáticas fue de esto, en ciencia de esto, y comienza la comparativa, ¿no? ¿Para qué sirven estos datos puntuales? Para contextualizar la importancia del por qué, valga la redundancia, desarrollar esa investigación. Entonces, ese dato puntual está reforzando que hay una problemática que debe de ser resuelta, ¿no? Entonces, a veces yo les sugiero, más que todo cuando son investigaciones de tipo, de tipo cuantitativa, que se utilicen esos datos. Entonces, sí, cuando usted va y revisa la bibliografía, entonces, si anda buscando algún dato en particular para respaldar eso, sí, nos vamos de una sola vez al resultado. También a veces resulta más práctico eh, ir primero a la discusión, ¿no? Apartado en el que se destacan los resultados más relevantes. ¿Por qué? Porque ahí vemos directamente si la investigación tiene algún sentido de desarrollarla. Por ejemplo, yo le mencionaba anteriormente en el ejemplo arriba de que puede ser de que la investigación o la fuente bibliográfica esté refutando mi investigación. Entonces, si yo no leo esos apartados, probablemente desarrolle una investigación que no tenga ningún sentido. Por ejemplo, si yo digo en mi investigación el rendimiento académico está relacionado con las horas de estudio y encuentro una bibliografía que tal vez sí está bajo el mismo enfoque, pero al final en el resultado se llega a determinar que no están relacionadas, entonces ya no tendría sentido mi investigación. Entonces, por eso a veces resulta bastante importante que revisemos estos apartados en esta bibliografía, ¿no? Directamente, es decir, no revisemos únicamente la base teórica, que es la que utilizamos para el marco teórico. También hay que revisar lo que es la metodología, los resultados, el resumen, la introducción, como veíamos
en el apartado anterior. También podemos revisar lo que es la discusión o conclusiones. En ese apartado es clave para ser revisado en una primera lectura, pues allí el autor presenta aquellos resultados que considera relevantes en relación al objetivo de investigación y expresa qué significado tienen. En otras palabras, aquí encontraremos los hallazgos que el autor ha deseado compartir con la comunidad y la razón por la que decide publicar ese artículo. Es decir, en la discusión o conclusiones vamos a encontrar todos esos resultados que a priori tal vez nosotros no los teníamos y que basándonos en estos resultados nosotros podemos plantear objetivos diferentes, podemos plantear perspectivas diferentes, podemos evitar cometer errores como utilizar mal una forma de selección de muestra, utilizar mal un instrumento, porque a veces los autores señalan, ¿no? Yo he leído estudios donde a veces dicen que la prueba tal no es concluyente porque no arroja resultados tan distintos, ¿no? Es decir, no tienen confiabilidad o no tienen validez o hay algún carácter de objetividad que no se cumple. Entonces, a veces se establecen en las conclusiones para que los futuros lectores tengan eso presente al querer desarrollar una investigación que vaya sobre esa misma línea, ¿no? Para que ya no se cometan esos errores. O también, a veces acá se plantean resultados interesantes. Por ejemplo, yo le decía anteriormente, puede ser de que aquí digan una de las conclusiones que sí está relacionado el rendimiento académico con las horas de estudio. Y eso es un resultado que a mí me serviría si yo deseo poner en práctica esa teoría o ponerla a prueba. Luego, en la referencia bibliográfica, la importancia de revisar estas es que las referencias bibliográficas de esa investigación, que es similar a la mía, pueden servirme de fuentes bibliográficas a mí también. Es decir, yo puedo revisar la referencia bibliográfica, buscarlas. Hoy en día tenemos esa facilidad de que en la web podemos encontrar todas esas referencias en cuestión de minutos, aunque a veces son de pago, pero sí se encuentran. Y leerlas también, ¿no? Para ver si me sirven a mí en investigación. Entonces, es un poco lógico porque si sirven para una investigación similar a la mía, lo que implicaría es que directamente en la mía puede servir también, ¿no? Entonces, a veces es un poco interesante ir y revisar esa bibliografía, ¿no? Y ver qué contextos se dejaron de lado, qué elementos se tomaron, por qué se tomaron esos elementos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente estos elementos que acabamos de revisar son los que ustedes deben de tomar en cuenta cuando están realizando lo que es una revisión bibliográfica, ¿no? Como los primeros elementos a leer o a poder revisar para verificar si la investigación o la referencia sirve o no directamente para mi investigación. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario o alguna pregunta que desee hacer con relación al contenido o algo que desee agregar de alguna experiencia que hayan tenido cuando ustedes desarrollaron la revisión bibliográfica o que ya la están desarrollando. Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, Por mi buenas parte, noches. pues, siento de que está comprensible la información y con eso de la muestra siempre teniendo presente que las personas que participan pues de la muestra, como dijo, tengan que ver en el tema o estén involucrados en él, como el caso de las embarazadas. Vean, no podemos hacerle una pregunta a alguien que nunca ha estado embarazada, por ejemplo, sino Correcto. que la muestra debe ser pertinente de acuerdo a lo que nos interesa conocer, y para que la Correcto. información también sea relevante. Correcto. Ajá. De hecho, con eso de la muestra se maneja que sea una muestra representativa.
cuando hablamos de que sea representativa es que tenga las características del estudio que yo estoy realizando, como le mencionaba, ¿no? Como usted misma lo acaba de mencionar, ¿no? El hecho de la embarazada, una persona que nunca haya estado embarazada no puede ser una muestra representativa, porque no está viviendo en sí lo que es la temática abordada o la problemática, ¿no? O el fenómeno como tal. Eh, refiriéndonos directamente a la problemática, ¿no? Por ejemplo, las personas, digamos, bueno, creo yo que hace algunos años acá se desarrolló una investigación sobre cómo se vivieron los terremotos del 2001, ¿no? Entonces, a mí me pareció bastante curioso que yo vi entre los entrevistados a niños que no, o sea, no habían ni nacido. Entonces, no es una muestra representativa o no es una muestra válida, ¿no? Porque no han vivido directamente el fenómeno estudiado. Entonces, sí tenemos que tener bastante presente las características que deseamos evaluar en la muestra, ¿no? Pero que estas características sean representativas de toda la población estudiada. Por ejemplo, si la población estudiada son las embarazadas, entonces el tipo de muestreo no puede ser probabilístico, a menos que sea un probabilístico dentro de todas las mujeres embarazadas. Entonces hay que tener bastante presente esas características. Bien, si no hay consulta sobre la información que revisamos, pues pasaríamos a las consultas. Si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el trabajo, pues pueden hacerlo en este momento y yo con gusto pues les puedo colaborar. No sé si hay alguna pregunta que deseen hacer con relación al trabajo, algún avance, alguna duda que les haya surgido o algo que quieran que revisemos, lo podemos, lo podemos hacer, ¿no? Quizás comentarles, ¿no? Que ya pueden encontrar lo que es la calendarización de las evaluaciones, creo que en la página de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, UES en Facebook ya se compartió. Creo que yo les voy a estar mandando incorporarlo en la tutoría del día de mañana. La prueba ordinaria de la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 2 está programada para el domingo 25 de abril. Quiere decir que estaríamos hablando que es de este domingo en 8, ¿no? 25 de abril, según esta calendarización, estaría a las 10 de la mañana, pero el horario yo se los voy a confirmar después porque tengo que preguntar si efectivamente se va a mantener el horario que aparece en esta programación. Como les menciono, en la página de Facultad de Ciencias Naturales y Matemática UES, en Facebook ya la pueden encontrar. De hecho, hace un día lo publicaron, bueno, el día de ayer. Como les repito, yo voy a tratar de agregarle el día de mañana para darlo como un recordatorio, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Con respecto a los contenidos que van a ingresar en esta prueba ordinaria, sería toda la unidad 1 y sería el resumen o el contenido 2.1 de la unidad 2. El 2.2 no estaría entrando para la prueba ordinaria.
Licenciado, a veces pasa que dicen que no va a entrar en las pruebas, pero al final siempre viene algo, es mejor leerlo también. Sí, O por sí, lo menos tener la noción de lo que trata, como usted decía, porque estos resúmenes yo siento que son bien importantes para nosotros porque hacen el trabajo. Bueno, por lo menos el ciclo pasado me pasó a mí, me pasé desapercibido varios resúmenes y ahí había bastante que me pudo ayudar en el trabajo como para sacarlo mejor. Yo creo que ahora es cuando he de aprovechar esos resúmenes porque ayudan bastante para ir haciendo el trabajo también. correcto. Sí, en eso sí tiene razón, que a veces, bueno, a mí me pasó siendo estudiante, que se menciona a veces algún tema que no va a ser considerado y a veces nos encontramos sorpresa, pero la información oficial es que solo sería hasta el resumen 2.1, que sería el que verificaremos el día de mañana o el que abordaremos el día de mañana en la tutoría. Pero sí, no es malo que vayan leyendo el 2.2 para que también tengan una noción de qué trata, como menciona usted, ¿no? Bastante importante la lectura de los resúmenes y también de los contenidos, porque a veces nos quedamos directamente con el resumen y hay algunas cosas que no han entrado en los resúmenes que sí están en el contenido general. Por ejemplo, si leemos las orientaciones académicas, a veces ahí nos aparecen, eh, bueno, no serían las orientaciones académicas, sino que serían las, ¿cómo se llama eso? El apartado, este se me ha ido el nombre. Eh, ya lo voy a verificar acá, pero es donde está por semanas, que es lo que hay que ir leyendo. Sí, en la ruta de aprendizaje está eso. Correcto, sí, sí se Sí. me había ido el nombre. En la ruta de Ajá. aprendizaje a veces ahí aparecen capítulos del libro base. Recordemos que la mayoría de resúmenes han sido extraídos, estas pequeñas informaciones directamente de los libros bases, ¿no? Y a veces es importante que leamos los capítulos. Por ejemplo, cuando hablamos del enfoque cuantitativo, hay un capítulo completo del enfoque cuantitativo y acá en los resúmenes abordamos como los elementos más importantes del enfoque y no profundizamos quizás a mayor detalle. Ya si vamos y revisamos el capítulo completo en Sampieri, vamos a ver ejemplos, por ejemplo en objetivos o en las preguntas de investigación o en el planteamiento del problema o en la justificación, ahí a veces da la información y aparte de la información nos proporciona lo que es un ejemplo, ¿no? Directamente de cómo se puede, por ejemplo, redactar una justificación o cómo se puede redactar un objetivo, qué relación tienen los objetivos con las preguntas de investigación. Entonces, es bastante importante leer los resúmenes y también apartar un tiempo para leer el capítulo, como menciona usted, eh, ayuda bastante para el trabajo que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque a veces leemos la definición y si no vemos un ejemplo no nos queda del todo claro qué es lo que se está tratando de plantear en la definición. A veces, dependiendo el tipo de aprendizaje que cada uno tenga, ¿no? Que es muy distinto en todos los casos, a veces hay quien con leer la definición tiene una idea directamente de cómo plantear o cómo desarrollar eh, el apartado, ¿no? Y hay otros, en mi caso me incluyo porque yo soy bastante de ejemplos, tendemos a tratar de ejemplificar todo porque es una forma más sencilla de aprenderlo, o por lo menos yo lo veo de esa forma. Entonces, la invitación estaría abierta, ¿no? A revisar la información que están planteados ahí en la ruta de aprendizaje. Entonces, no sé si hay alguna consulta, si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Igual yo voy a seguir conectado por si algún se agrega y desea consultar algo con relación al trabajo. No sé si hay alguna consulta más de su parte.
Ay, está bien, licenciado, muchas gracias. Cualquier cosa ahí le vamos a consultar. Perfecto. Muchas buenas noches. Igualmente, y gracias por haber participado. Bueno, gracias a usted. Ah.